Oigan lo que voy a decir, que no importa lo que digan allí. Él no ordenó los falsos positivos. Fueron los militares, que son educados para matar gente, los que en su afán de hay que hacer algo, se pusieron a hacer eso. Se pusieron a hacer eso. Uribe no hizo eso. Yo lo defiendo desde aquí. Así me caigan encima Rayo y Centella. Pero su gerencia al menudeo facilitó eso. ¿Qué creo yo? Y hay que hacer una amnistía general, entre ellos a Uribe. Déjenlo descansar. ¿Cómo van a seguir en ese empeño pues, de encarcelarlo? Que lo tiene como una obsesión, Cepeda. Vaya donde el psicoanalista, se lo paga la EPS del Senado y tranquilícese. Olvídese de ese señor, déjenlo ennietecer tranquilamente. Así quedé. Y yo creo que más de uno de ustedes también quedaron así. ¿Qué le pasó al profesor Tobón? No voy a decir nada porque aquí la opinión también es tuya. Pero lo que sí puedo decir es que para mí el profesor Tobón está en campaña. Porque no sé si sepan, hay aspiraciones de él para la alcaldía de Medellín. Y lo único que puedo decir es que él está en campaña y piensa, no sé si por eso coger votos de los uribistas. No lo sé, pero la verdad sí, quedé perplejo. Simplemente voy a dar la respuesta que le dio Iván Cepeda. No ha contestado, he estado mirando y no hay respuesta de él. Pero el que sí contestó es alguien como Miguel Ángel del Río, nada más. Llevar a Uribe Vélez ante la justicia para que responda por sus crímenes no es una obsesión, es un deber, una necesidad moral para reivindicar a las víctimas y su verdad. Yo creo que esa respuesta abarca lo que muchos pensamos, muchos sentimos. Bueno, cambiemos de tema. La imagen del fin de semana, el día de las marchas en Bogotá, fue la de un vendedor ambulante que con el mayor respeto y mostrando una gran información, porque se nota que sí ha leído o no se ha dejado llevar por los medios tradicionales. Lo normal sería que él estuviera al otro lado con todo lo que desinforman, eso sería lo normal, pero no. Él estaba con su puesto de trabajo, trabajando como debe ser y véanlo porque es muy, muy genial. Trabajen, vagos. Se le acabó el tiempo a pagar por los pobres. Ahora nos toca comernos su merced millonaria, que Leo no. ¡Trabajen, vagos! No sé qué les doy a los ricos, que les toca pagar, ayudar a los pobres. ¡Trabajen, vagos! ¡No! Y respecto a esta desinformación que lleva a esas marchas, e incluso no tanto es la desinformación, o bueno, sí, la desinformación es causante principal, pero también los intereses de los dueños de los medios, que son los que emiten esas falsas noticias. Vimos por ahí en Twitter y en redes sociales cómo entidades estaban pagando almuerzos para que fueran a asistir a las marchas. Y lo que dijo el vendedor es totalmente cierto. No tienen ni idea de lo que están manifestándose o por qué pelean, como decía él. Pues Gustavo Petro ayer estuvo en Tunja en el 10º aniversario de Azocapitales y habló de cómo hacer que estas crisis sean el motor del cambio, de evitar que la contratación se haga así, que se siga haciendo con los mismos de siempre, que ahí también hay una cantidad de corrupción. Habló también de la ampliación del programa del PAE, incluso dijo que esa ampliación debe llevar a que los niños reciban almuerzos no solamente en época de colegio, sino incluso cuando están en vacaciones, que tengan cubrimiento, por lo menos este año. Habló de que hasta el 31 de diciembre, según entiendo, los chicos en Colombia salen a vacaciones ahora en noviembre. También habló del subsidio por encima de la línea de pobreza de las familias, de manera que se evite el hambre y disminuir la desnutrición de niños y niñas menores de 5 años. Muy importante lo que dijo ayer Gustavo Petro en este foro, pero rescatamos la parte donde le dice la verdad a los medios, donde
imágenes como esta, mensajes como estos, son los que debemos compartir. Aquellas personas que todavía dicen e insisten que Gustavo Petro está acabando con el país, aunque somos más lo que creemos y confiamos en él, y no es que seamos fanáticos, sino que las cosas se están viendo y poco a poco el tiempo le va dando la razón. Vamos a escucharlo porque es muy importante lo que le dice a los medios, y esto tiene que compartirlo. Leía en un artículo esta mañana en Twitter de algún periódico de ayer que ¿cómo se nos ocurre poner la reforma tributaria si se va a elevar el precio del pan? Una manera bastante triste de manipular la opinión pública. Porque el dueño del medio es al cual le vamos a cobrar los impuestos. Y entonces, por su, digamos, falta de solidaridad con la nación en un momento de crisis para disminuir el déficit fiscal, no debería intentar mover la población con algo tan vital como su necesidad de suplir el hambre, a ver si sale a las calles a destruir la reforma tributaria que no le va a poner impuestos al pueblo, sino al dueño del medio, porque establece una mentira. ¿Quién dijo que el precio del pan sube por la reforma tributaria? Oigan, sube porque la materia prima fundamental para hacer el pan se llama harina de trigo. Y aquí decidieron no sembrar harina de trigo desde hace décadas y la importamos del Canadá, de Estados Unidos. Y la harina de trigo se importa en dólares. Y al crecer la inflación en dólares allá, creció el precio de la harina de trigo, y al destruirse la moneda acá, entonces en pesos vale 3 veces. Ese es el factor por el cual el precio del pan sube. Y por tanto, crece el hambre indudablemente, porque hay quienes no pueden comprar el pan. Pero veamos las causas entonces dónde están y por qué importamos los alimentos estratégicos. ¿A quién se le ocurrió? ¿Ese mismo medio de comunicación apoyó tal medida? ¿Por qué no construimos las bases esenciales, estratégicas, de la soberanía alimentaria en Colombia? ¿No está ahí el problema? Y ahora nos volvemos terriblemente vulnerables a las crisis mundiales de alimentos, cuando nuestro país tiene los recursos y la potencialidad y la cultura para producir alimentos. Bueno, yo intento que esta urgencia para estos meses trate de llenar ese vacío. Por ejemplo, hay que subsidiar los fertilizantes en Colombia por lo que queda del resto del año, para intentar que el precio de los alimentos baje. El precio de los alimentos en Colombia no está alto porque haya un exceso de liquidez o error. El precio de los alimentos en Colombia crece porque sus elementos estratégicos, fertilizantes, maíz y otros, son importados y crecieron su valor en pesos. Subsidiar los fertilizantes se vuelve fundamental para la producción de alimentos, Lo seguirá diciendo y lo dirá por donde vaya, y los medios seguirán diciendo todo lo contrario, porque así va a ser, y así es lo que sabíamos que iba a pasar. Como dice Gustavo Petro, en vez de ser un aliado, en vez de entre todos, con ese poder que tienen, no, a ellos les importa es lo de ellos. Es increíble la actitud de estos medios, que el presidente tenga que salir a desmentirlo, pero si tiene que hacerlo todos los días, pues que lo haga todos los días. Nosotros nos encargamos de reproducirlo y ustedes de compartirlo, porque esto tiene que llegar. Nosotros ya sabemos cómo son las cosas, pero las personas que a veces escuchamos, que hablan y hablan y hablan y hablan, estos son fundamentos que tenemos que adquirir para poder contrarrestar. No se trata de generar guerras, de generar enemistades, sino que en la calle también tienen que haber estos debates. Yo con muchos amigos en Colombia, bueno, afortunadamente todos vamos por la misma línea,
pero no falta el que de pronto le asusta todo esto y tratamos ahí entre todos como de decirle, hey, vea, que las cosas no son así, que no es así, el alza de los precios de los fertilizantes, eso es a nivel mundial. Siempre nombra a España, porque pues desafortunadamente en este momento estoy aquí, pero aquí ayer 35 céntimos más el aceite de oliva, que acá son productores. ¿Y por qué? Porque para cultivarlos necesitan los fertilizantes y está pasando lo mismo. El gas ahora lo están trayendo de Noruega. Entonces, esto no es solo de Colombia y no es culpa de Gustavo Petro. Esperamos que estas palabras sirvan para acallar todas esas voces en contra de ese gobierno. Muy importante, el día de hoy también estamos pendientes de que Gustavo Petro va para Caracas. Se va a encontrar con Maduro, van a hablar de las trochas, todo este cuento que siguen pasando, el mercado, el comercio sigue pasando por debajo del puente, en vez de pasar por el puente como debe ser, para que toda esa zona se beneficie de la apertura de la frontera, tanto tiempo que llegaba cerrada y mire todo lo que está pasando. Entonces, importantísimo, estamos pendientes, van a almorzar y obviamente pues van a hablar de esto. Un abrazote ancestral desde la distancia, feliz martes, nos vemos en un próximo video y como siempre, gracias y muchas bendiciones. Recuerden, esta es Colombia con C.